Isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Bien cerca de Nueva Gerona y con una historia muy singular, vinculada principalmente al presidio Modelo, está el reparto Juan Delio Chacón, o Chacón, como todos lo conocemos. De su historia y personajes conoceremos más hoy en Apuntes. Así que si le interesa el tema, quédese con nosotros. Diversos factores determinaron el crecimiento poblacional en la isla luego de 1959. El fomento de diferentes planes de desarrollo, el asentamiento en el territorio de familias de los sancionados en presidio Modelo, donde creció la población penal, entre otros. Todo ello obligó a crear nuevos asentamientos y además de Abel Santamaría y Micro 70 en Nueva Gerona, surgieron entonces comunidades como Patria y Chacón. Y para conocer más detalles acerca de esta historia nos acompaña como cada tarde el profesor universitario e historiador Roberto Unger Pérez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, ahora nos encontramos en Presidio, muy cerca de Chacón. ¿Cómo desligar Chacón de Presidio? ¿Existe alguna historia de este poblado antes del 1 de febrero de 1926, cuando se colocó la primera piedra del penal? No. Precisamente Chacón se construye en el perímetro de seguridad, pudiéramos decir, ¿no?, que tenía esta instalación carcelaria. Y es afirmativo decirte que no se puede desligar, o sea, Chacón y Presidio están estrechamente ligados en historia, porque precisamente este reparto se hizo como parte ya de los esfuerzos que hizo la revolución por sostener hasta el año 1967 este recinto carcelario. Por lo tanto, las primeras viviendas que se construyeron se hicieron precisamente para los oficiales y los soldados del Ejército Rebelde que vinieron a cumplir, e incluso de la Policía Nacional Revolucionaria, que vinieron a cumplir misiones por diferentes etapas, por 6 meses, por 1 año, pero que definitivamente ya se quedaron establecidos en la entonces Isla de Pinos. Y el reparto realmente se comienza a construir desde los años iniciales de la década del 60 y las primeras 42 viviendas fueron entregadas en el año 1965. Por lo tanto, allí se establecen los oficiales, los soldados, los familiares del personal y funcionarios también que laboraban en esta institución, ¿no? Preliminarmente, de acuerdo a la jerarquía que tenían también funcionarios y militares, después del triunfo revolucionario el 1 de enero del año 1959, algunos de estos compañeros y sus familiares se ubicaron en las 14 viviendas de presidio, en estas que forman parte de la antesala de la instalación, pero que con posterioridad la demanda fue mucho más amplia y por lo tanto se requirió de la construcción del reparto, porque una parte de quienes cumplían esas funciones en la isla antes del triunfo de la revolución o eran soldados destacados aquí que venían de diferentes unidades militares en el país que por problemas de conducta venían a cumplir aquí su sanción militar y tenían que hacerlo cuidando a los reclusos, o los vigilantes de presidio que eran parte de la población residente en Isla de Pinos y que tenía la vivienda. Por lo tanto, estos compañeros ya del Ejército Rebelde y de la Policía Nacional Revolucionaria no tenían precisamente dónde vivir, a no ser en las condiciones, en los campamentos, en condiciones de albergamiento, y por lo tanto es que se hace necesario la construcción del reparto Juan Delio Chacón.
¿Y por qué Juan Delio Chacón? Fue nombrado precisamente Juan Delio Chacón porque en el año 1962, cuando se inició los movimientos de tierra y todo el proceso constructivo, un combatiente del Ministerio del Interior, nombrado así, Juan Delio Chacón, tuvo un accidente y en honor precisamente a este compañero, cuando se entrega en el año 1965 ya oficialmente las primeras 42 viviendas, se le nombra ya oficialmente al poblado de esta forma. Fue en definitiva un tributo, ¿no?, de los jóvenes de aquella etapa, que fue parte de la épica propia de la revolución, donde un grupo importante de héroes anónimos también fueron incorporados a la vida pública a partir del ejemplo, a su entrega personal, y se reconocían en este tipo de actos públicos, en este tipo de construcciones que fueron precisamente donde hubo una combinación entre la fuerza de trabajo del Ministerio del Interior y los reclusos que se encontraban precisamente aquí en la instalación, porque formaba parte también en esta etapa del sistema penitenciario cubano de la época, la incorporación ya desde entonces, lo que hoy llamamos la tarea de confianza, ya desde entonces se le daba la oportunidad a los reclusos de que participaran en acciones constructivas, en la actividad agropecuaria, y precisamente como parte de todos esos esfuerzos es que se concluye y se toma la decisión de nombrarlos así. Presidio Modelo marca la isla toda. Si antes éramos lugar para la piratería y el destierro, la construcción del penal hizo que la isla entrara definitivamente en la historia nacional. Bueno, la construcción de Presidio Modelo realmente fue el resultado del proceso de refundación de las cárceles de alta seguridad que existían en las entonces 6 provincias del país. Por lo tanto, toda esa población penal fue concentrada en la isla, y la institución carcelaria le da una connotación, le da una trascendencia a la isla. Aunque realmente estaba, ya no se admitía a nivel internacional la construcción de este tipo de instalación carcelaria con este régimen penitenciario, e incluso se desestimulaba la ubicación de estas cárceles en las islas con el propósito de evitar una disociación mucho más amplia del vínculo con la familia y los reos. Se tomó la decisión, pero eso a la vez lo que hizo fue conectar paradójicamente a Isla de Pino con el resto de la nación cubana, y evidentemente también le aportó desde el punto de vista cultural una nueva dinámica a este territorio, aunque no podemos dejar de decir que los valores arquitectónicos que están expuestos en este tipo de instalación evidentemente le dan una connotación y un reconocimiento a nivel nacional e incluso a nivel internacional. En la actualidad de este sistema llamado sistema panóptico quedan muy pocas instalaciones, y en la más representativa de todas, además de la que está aquí en la Isla de la Juventud, que es la de Illinois, quedan muy pocas de los objetos de obra de la misma. Por lo tanto, la connotación es extraordinaria desde el punto de vista de lo que significó dentro del sistema penitenciario cubano, y particularmente de lo que significa desde el punto de vista de los valores arquitectónicos que le dan con mayor prestancia, le dan una significación y una trascendencia nacional e internacional. Una vez finalizado Presidio Modelo su triste papel como penal,
Estas viviendas que en forma de semicírculo están alrededor del edificio central iniciaron otras funciones. Sí, es importante decir que aunque el reparto de Helio Chacón, las primeras 42 viviendas, como hemos planteado con anterioridad, se entregaron en el año 1965, no fue hasta julio del año 1967 que se desactivó totalmente Presidio Modelo. Esto fue un proceso gradual. Por eso, particularmente a partir de este año, ya una vez agotada la función que tenía este conjunto arquitectónico y haberse avanzado un poco más en la construcción de otro grupo importante de viviendas, estas 14 viviendas que están en forma de semicírculo fueron utilizadas como vivienda también para otro personal, sobre todo civil. Aquí debo de destacar que predominó el personal de educación, o sea, maestros, funcionarios de educación, y de manera y en determinadas etapas algunos de los locales sirvieron también como locales para desarrollar determinada función burocrática, de almacenamiento de recursos que tenían que ver con el proceso de ordenamiento, sobre todo de la educación en el territorio. Por lo tanto, hasta ya comienzos de la década del 80, en que se decide convertir estas instalaciones en el Palacio de Pioneros, evidentemente las instalaciones tuvieron un valor de uso sostenido, precisamente para lo cual fueron construidas, que fue para eso, para como vivienda. En el programa de hoy estuvimos conociendo de la historia de uno de los repartos más representativos de la isla, Juan de Helio Chacón. La próxima semana continuaremos con este tema, así que si le interesa, nos acompaña. Hasta entonces, no olvide que Somos Apuntes, el programa de la televisión pinera que le permite conocer de dónde venimos para entender mejor hacia dónde vamos.